Eso verifíquenlo todos, más allá de que no se lo, quizás se nos pasa a marcar algo, pero verifiquen de vuelta. Todo el planteo, corrigiendo la denominación de las columnas encadenadas, vigas de fundación. Bueno, ahí en la columna, en la ventana, la abertura, la ventana que está al lado de la mesa del comedor, a la izquierda o a la derecha, según el departamento que estemos hablando, se ubica la ventana que está al lado del muro 4. Ahí vamos a poner viga de fundación, viga de encadenado y bueno, viga de Intel, pero no vamos a poner BF7, B7 barra BB. Esa es otra cosa. Hay un grupo que me ha puesto en las plantas de estructuras sobre planta baja o sobre planta alta, han puesto BB barra B7, por ejemplo, o B9. No existe, B1. El orden es al revés. Va la viga de encadenado superior y por debajo va la viga de Intel. Entonces ponemos B tanto barra BB. ¿Se entiende? Hay un solo grupo que me ha hecho las cosas al revés. Pero ¿se entiende cuál es la corrección? Eso no les puedo mostrar ningún ejemplo acá. Tendría que abrir la memoria de alguno de ustedes. Bueno, las correcciones que le hemos hecho nosotros en forma genérica al plano es reemplazar esa viga de encadenado superior B7 pasa a ser BF o en la planta de fundaciones o BE en las plantas de estructuras sobre planta baja o planta alta. ¿Estás proyectando algo? Porque está tildado en el PowerPoint, por lo menos en el mío. No, lo he dejado ahí. Pasa que, a ver, tengo la presentación, tendría que haber otra presentación. No tengo plantas de estructuras acá para mostrarles. Si se las muestro las mías resueltas. Hagamos eso. Aguántenme un segundo que les proyecto mi máquina. Bueno. Pero me van guiando mientras sigo hablando. La otra corrección que tenemos que hacer es eliminar la base B1 bajo la columna de encadenado CE8. Esa ya la han hecho todos, ¿han corregido eso? Claro, fue la que nos dijiste que agregamos la última. Claro. ¿Por qué? Porque vamos a eliminar la viga de arrastramiento que está. Vamos a eliminar la viga de arrastramiento que está en dirección I bajo la columna C1, ¿sí? Ahí. Y vamos a prolongar la viga de fundación correspondiente al muro 9. Bien, Pepe, mirá, ahí esa es otra. Nosotros colocábamos las bases para poder, hacer el anclaje de los yesos de la viga de arrastramiento, ¿verdad? Pero nosotros ahí a la base que estamos eliminando llega una BA en dirección X. ¿Cómo hacemos con eso? La vas a meter en la viga, en la misma base de las columnas encadenadas de por sí ya tienen una base que tiene dimensiones espesor de cimiento en la dirección ortogonal, ¿cierto? Vas a meterlo ahí. En realidad, vos pondrías bases de carga cuando tenés una columna en carga que tiene que transmitir una reacción puntual al terreno. Pero en este caso, vos no tenés. La columna C8 no transmite una reacción puntual al terreno, ya que la carga ha viajado por los muros. ¿Entendés? Pero no pasaría lo mismo que con las tres bases que pusimos abajo. Que tenés momento. Ahí el drama es que esos pórticos no están vinculados en dirección I por un muro, ¿me entendés? O fíjate que los tres pórticos que están enfrente, en dirección X trabajan el propio pórtico, ¿no? Y en dirección Y, cuando venga la fuerza sísmica, si bien el pórtico trabaja en X, va a tener un momento de vuelco en dirección Y, y que ese momento se lo tiene que absorber la viga de arrastramiento que está vinculada a la base B1. ¿Entiendes? Claro, vos decís que tiene que tener muro en los dos lados para que no se produzca ese momento. Claro. O sea, claro, tiene que estar ajustado de una forma más rígida, por decirlo. Ustedes nunca me han preguntado por qué los pórticos B1, C1 no resisten sismo, no resisten las fuerzas sísmicas.
nosotros estamos absorbiendo todo el corte basal o el corte aplicado en cada nivel solamente con los muros. ¿Y por qué no le damos una participación a los pórticos? ¿Por qué insignificante? Por las rigideces. Si vos calculás si vos en la planilla de torsión, que ya son expertos en eso, no, mentira. Si ustedes hicieran la torsión e ingresaran todos los elementos, todos los planos verticales sismorresistentes, tenés pórticos, por un lado, y los muros. Pero si vos, cuando vayas a calcular la rigidez relativa del muro en comparación con cualquier pórtico es mucho menos rígido que los muros. Entonces el corte que va a tomar cada pórtico o cada columna, porque no vas a modelar pórticos en la torsión, vas a modelar las columnas. La rigidez de una columna de sección 20 por 20 de hormigón armado, la rigidez relativa es súper chica comparado con un muro que por lo menos tiene 3 metros de largo y tiene 17 centímetros de espesor. ¿Se entiende? Por lo cual no va a trabajar, no va a tomar corte los pórticos, debido a que los muros son más rígidos. ¿Sí? ¿Alguno quiere hablar? Miren, les puedo mostrar mi planta de estructura. ¿Cómo hago? Aguántenme un segundo. 15 minutos más y pasamos a lo nuevo. ¿Ven mi pantalla? Todavía no. Está. Bueno, acá, fíjense, esto yo lo tengo como no lo tengo actualizado. La vía de fundación BF7, no tengo puntero acá. A ver si hago así. Esta vía de fundación BF7 pasa a llamarse BF. ¿Me siguen? Sí. Y esta BA pasa a llamarse BF9, ya que traslado esta. Prolongo esa hasta acá. Después, esta B1 se va. Esta base B1. Y bueno, nada más. Es esa corrección nada más. BF7 pasa a llamarse BF. En la planta de estructura sobre planta baja y planta alta vamos a poner BE/BD. Luego, en planta de estructura sobre planta baja y planta alta, donde va BF9, vamos a poner solamente BE, ya que no hay dintel. Y bueno, la base de carga va a ser la planta de estructura, la planta de fundación. Son esas las correcciones por nuestra parte hacia la planta de estructura. Luego, cada grupo tiene sus correcciones para hacer, ¿no? Luego, cuando me indican CT-BT, eso elimínenlo. Pongan dos textos como estoy poniendo el dos. CT por un lado y BT por otro. Y que nunca el texto esté interrumpiendo el dibujo de la base o de la columna. Tiene que estar por fuera siempre. ¿Me siguen? Sí. Sí, pero en ese caso, fíjate que en ese caso hay el BF5 que está interrumpiendo la base. Entonces ahí Sí, eso realmente está muy junto todo, ¿no? Estamos ahí. Sí, eso dejar así o achicarle un poco al texto, tratar de, no sé, dejarlo ahí. Una pregunta. Sí. La BF9 de arriba, ¿qué corrección tenía que hacerse? Acá, vos tenés BF9, ¿no? Bajo el muro 9, ¿cierto? A esa viga de fundación o viga de encadenado vas a prolongarla hasta el encuentro con la columna de encadenado 8 y vas a hacer ahí el anclaje. Bien, Descartando,
Bien, Listo. solamente eso. Ahora quiero pasar a lo nuevo. ¿No queda ninguna duda? Yo ya les dije todo lo que tenía que decir. No. ¿Quedó algo? ¿Listo? José, Espérenme. Bueno, sí. José, yo tengo una duda, pero es puntual en una cuestión que nos hizo y que hasta nuestro grupo. ¿Puedes repetir? Se corta un poco la... ¿Se escucha? ¿Se escucha? Sí. Te decía que tenemos una duda de una corrección puntual que nos hizo el ingeniero Castro. Pasa que cuando estábamos escribiendo el proceso del cálculo de la losa, nos resaltó unas partes, pero no nos acuerdo qué es lo que tenemos que corregir ahí, ¿me entiendes? O sea, está resaltado, pero no sé qué es lo que está mal. No, perdón, se escucha mal. Si querés ponerlo en el chat Sí. y te lo corrijo y ahí te leo. Voy cambiando la presentación. No, esperen. A ver. Dale, te salvo la duda y después cambio. Pasa que resalta mucho y no se sabe cuál es la corrección, o tacha directamente, o está resaltado en rojo, y no se sabe muy bien cuál es la corrección. Me parece que eso es lo que preguntaba. Bien, ahora les digo. Es así. Nosotros insertamos un comentario haciendo la corrección. El texto que está resaltado en rojo y tachado, hay que eliminarlo. Luego, lo que le resaltamos en rojo es lo que hay que agregar. O sea, los textos que están escritos en rojo, perdón, los que tienen color de texto rojo, es lo que hay que agregar. Por ejemplo, una S mayúscula en zona sísmica. Les tachamos la S minúscula se va, se le agrega la S mayúscula. Y cuando está resaltado en amarillo, eso tienen que revisarlo por su parte, digamos. Mejorar reacción de haber sido. Quizás hay algo que está mal redactado y la idea no se entiende, entonces hay que rehacerlo, eso, hay que redactarlo mejor. Más o menos son esos dos los tipos de correcciones. Resaltado en amarillo, revisar o rehacer, digamos, y luego con comentarios más textos en rojo son nuestras acotaciones o correcciones ya. Creo que en forma genérica ha sido esa la forma de corregir. Ya luego en las plantas de estructuras, bueno, ponemos algún gravato, un símbolo. Debería haber el caso puntual, sí, es algo que no se entiende todavía. ¿Siguen viendo mi pantalla PDF? Están viendo acá qué contiene la entrega número 2, ¿cierto? Dígame uno sí y sigo hablando. Sí, ahora sí. Sí. Bueno, José, entonces, sí. yo tengo una pregunta con el plano de estructura. ¿Por qué sacamos la base de la C8 y en la C5 no se saca la base? Bueno, a ver, ¿ya cerré las plantas? Sí, cerré mis plantas de estructura. Bueno, imagínate que tenemos, en el frente tenemos los pórticos B2, C1. Vigas de carga B2, columna de carga C1, ¿cierto? Bajo estos pórticos tenemos la base de carga B1, que en dirección X esa base está riostrada por una viga de riostramiento. Y en dirección Y también, porque no tenemos muro. ¿Entendés? Si esa columna C1, que está en el ingreso, en el ingreso del departamento, hubiese estado restringida al vuelco en dirección Y por un muro, listo, no ponemos la viga de arrastramiento en esa dirección. Lo que tenemos que impedir es que la base vuelque en dirección Y. O sea, en definitiva, el pórtico que está enfrente, las bases de carga están sometidas al vuelco. Van a tender a volcar debido a que tiene una fuerza sísmica que se la está actuando. Distinto es CE8. CE8 solamente trabaja en fuerza axial. No tiene una fuerza sísmica que la vaya a perturbar, digamos, porque solamente va a trabajar en dirección Y. El corte de diseño se lo aplicamos un corte en dirección Y y en base a eso verificamos el mortero, lo verificamos al corte, al muro, ¿cierto? Entonces C8 no está trabajando
está trabajando puramente fuerza axial. Ya van a verlo cuando dimensionemos los encadenados. Y la viga de arrastramiento que llega en dirección X ha sido por una simplificación constructiva, porque esas vigas de arrastramiento podrían haber muerto en CT y bajo ingreso a dormitorios haber puesto una viga de fundación convencional. Pero para simplificación constructiva hemos prolongado esa armadura, ¿cierto? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, ¿Se sí. escucha? Pero en la losa 5, en Bueno, CE5, no sé si en CE5, esa claro, CE5, ¿dónde está CE5? En el medio. en la losa 7. Bueno, ahí pasa, claro, pasa lo mismo. Pasa lo mismo que te estoy diciendo con con la columna C1, C8. Pasa a llamarse, sí. Te ubicas en el ingreso al departamento, que tenemos una vía de arrastramiento que une C1 con el eje del muro 8. Sí. ¿Entiendes? Uh-huh. El esquema es el mismo. El esquema es la columna C1 que está en el eje de simetría de los departamentos. Hay que arrastrarla hasta la columna C5. Pero en ese caso ya tenés... A ver si les puedo mostrar acá. Tendría que abrir el plano de vuelta. Bueno, ya cuando pueda abrir mi plano, se los mando por el grupo resuelto. Una imagen vale más que... Me van a entender cuando les envíe el plano. Tendría que enviárselos actualizados, porque si te abro mi plano de estructuras de vuelta está desactualizado. Ya después te salvo la duda. ¿Te parece? Te lo envío resuelto. Dale, gracias. Pasando, yo creo que no quedan más dudas del entrega número 1, de la revisión número 1. Para esta segunda entrega, ustedes tendrían que avanzar, se está viendo en mi pantalla, supongo, tendríamos que calcular los pesos sísmicos de cada nivel, calcular las coordenadas del centro de masa y del centro de rigidez. Con esas dos coordenadas, sacar las excentricidades de cálculo, evaluar cuál es el valor de excentricidad accidental que hay que aplicarle según cada dirección. Y bueno, calcular los cortes traslacionales y rotacionales. Esta última parte, según ustedes me han contado, no están en condiciones de hacerla, por lo cual esta clase va a ser más corta ya. Y la parte práctica también, ustedes van a tener que llegar hasta acá. Pesos sísmicos los van a calcular. Toda la parte de efecto sísmico, entiendo que están en condiciones, pueden hacerlo. Van a tener que calcular el periodo según el reglamento 103, parte 1, edición 2018, y según la edición 1991, que si bien recuerdan, en las clases teóricas, Castro dijo que mostró dos expresiones para calcular, bueno, en realidad es una sola expresión que es para calcular el periodo según cada dirección, por lo cual obtenemos dos periodos, uno de dirección X, otro de dirección Y. Acá, en el apartado 2.6, cuando calculamos los factores sísmicos, ustedes lo van a hacer de dos formas. 103 parte 1, 2018, y 103 parte 1, 1991. Eso, anótenlo. Y bueno, van a tener que calcular luego todo lo que es el corte basal solamente con los valores del coeficiente sísmico obtenido en base al reglamento edición 2018. Pepe, sí, te consulta. Por el tema de los coeficientes que estás diciendo de norma, ¿por qué razón hay que hacerlo con las dos? Para comparar. Es que, ¿sabes qué pasa? El reglamento nuevo, parte 1, edición 2018, te plantea tres formas de calcular el periodo aproximado de la estructura. Una es una expresión general para cualquier estructura. ¿Ustedes tienen el reglamento a mano?
ábranlo y váyanse al capítulo 2. Ahí tienen 3 formas de calcular las acciones sísmicas. Una en base a una expresión general, un procedimiento general. Otro que propone una expresión para estructuras que utilizan tabique de hormigón armado o de mampostería. Nosotros tendríamos que usar esa expresión. Pero hemos descubierto, o sea, la hemos aplicado y no arroja periodos lógicos, digamos, ya que nuestra construcción es muy baja. Estas expresiones son tomadas de otras normas donde están basadas en edificios más altos con mayor periodo, ¿cierto? Entonces, si uno calculara el periodo de nuestra estructura con expresión correspondiente a estructuras construidas con tabiques de hormigón armado o mampostería, esa expresión queda descartada. Lo único que podemos tomar para calcular nuestro periodo a partir de la edición nueva es la expresión general, que es un coeficiente por la altura del edificio elevado a otro coeficiente, es decir, CR por H a la X. Eso lo han visto en clase, no sé si han tomado nota. Les voy a ir diciendo yo en esta parte los apartados del reglamento que tienen que visitar. Váyanse al capítulo 6, página 50, y ahí van a ver que el periodo fundamental aproximado, a partir del procedimiento general que les menciono, se calcula como un coeficiente CR por H elevado a la X. Luego, cómo detecta uno o cómo adopta los coeficientes CR y X, tiene que entrar a una tabla C.2, página 51, y ahí selecciona cuál es la tipología estructural de que estamos analizando, ¿no? Si se fijan, mampostería estructural no entra en ninguna de las categorías, por lo cual hay que irse al último renglón, que corresponde a otros sistemas estructurales. Esto lo hemos visto en las clases teóricas. No sé si me están siguiendo, voy muy rápido, si no voy más lento. Sí. Bueno, el por qué o la justificación es por qué tomar como referencia los valores calculados con el reglamento del 91 es porque ese es más contemplador, digamos. No puede ser que una estructura tenga el mismo periodo según la dirección X y según la dirección Y, si yo en cada dirección tengo densidades de muros distintas. Bueno, da el caso que este proyecto son idénticas, fue una pura coincidencia, pero conceptualmente deberían calcular el periodo en cada dirección, ya que para aquella dirección donde la densidad de muros sea menor, es decir, si mi densidad de muros en X es menor que la densidad de muros en Y, mi periodo fundamental de la estructura en X va a ser mayor, ya que la estructura es menos rígida, ¿se entiende? El propósito de que lo calculen con el 1991, con la edición vieja, es que logren concluir esas cosas. En este caso, bueno, la densidad de muros arrojó valores idénticos para las direcciones. No lo planteé así, fue pura casualidad. Van a tener que hacer esa comparación, pero lo único que van a hacer con la edición 91 es calcular los periodos. Luego, para sacar el coeficiente sísmico, van a basarse, o sea, para hacer el peine de fuerzas y hacer la torsión, van a tener que basarse solamente en lo que les haya arrojado el cálculo siguiendo los pasos de la edición nueva. ¿Se entiende? Esto lo han hecho. Eso les quería consultar. En estabilidad 3. En estabilidad 3, ustedes han calculado, han hecho el práctico de efectos sísmicos según los dos reglamentos. A ver si por el chat me responden. A ver si estoy viendo. Según el nuevo nomás. ¿Y cómo, para qué hicieron? ¿Para una estructura de mampostería o pórticos? Pórticos. Bueno, pero más o menos el procedimiento es el mismo. Han hecho el mismo mecanismo. El tipo de suelo ya les dije. Sitio efectual tipo 2. Es lo único que les tengo que dar como dato de entrada para que calculen el coeficiente sísmico.
tienen los reglamentos, se están guiando qué capítulos tienen que visitar y demás. O sea, bueno, ustedes lo han hecho en esta unidad. Lo único que tengo que decirles es el tipo de suelo y las alturas a los diafragmas de entrepiso y techo. Las alturas que van a tomar van a ser 3 metros y 6 metros para cada nivel, redondeando. Porque si uno se va al práctico, quizás le da valores 2,90 y 5,80, por ejemplo. No, tomen 3 metros y 6. Para la distribución del peine de fuerzas, tomen esas alturas. Otra variable u otro dato de entrada que necesitan para calcular el corte basal es el peso sísmico. Entonces, si estamos en condiciones, si quieren, pasamos a eso. Miren, ustedes no han calculado el coeficiente sísmico o todos los parámetros todos los factores sísmicos con la edición 91. Les digo que necesitan. Zona sísmica 4. Construcción grupo B. Entonces el gamma de destino es 1. Tipo de suelo vamos a usar tipo 2. El A sub S vale 0,35. La ordenada del plafón vale 1,05. Los periodos T1 y T2 ustedes lo van a obtener. Luego, ustedes tienen que adoptar la ductilidad de la tipología estructural, vale 3, ya que es mampostería encadenada. Las dimensiones de la estructura, ya lo vimos en la clase pasada, de eje a eje, toman LX y LI. Para cada dirección de análisis van a tomar la densidad de muros, ya sabemos cuánto nos dio. Acá van a usar la densidad de muros, como les dije, para calcular el periodo. Otro parámetro que influye en la expresión para calcular el periodo es la altura total del edificio, tomen 6 metros. Y bueno, nada más. Todo lo demás van a tener que calcular en cada dirección lo que les mostré acá en el PDF. ¿Qué se está proyectando ahora? ¿El PDF? Sí, el PDF. Una pregunta, Pepe. ¿Eso es lo que estás diciendo? Sí. Es para el reglamento viejo. Es para el reglamento viejo, claro. Como no lo han visto, les estoy mencionando cuáles van a ser los parámetros que tienen que calcular. Según cada dirección X o Y, ustedes tienen que calcular periodo fundamental del edificio, pseudo de aceleración elástica según cada dirección, según X y según Y. El factor de reducción de resistencia, según dirección X y RI. El coeficiente sísmico, según dirección X y según dirección Y. Y después, finalmente, yo ya tengo el coeficiente sísmico, tengo el peso, calculo el corte basal según cada dirección y hago la distribución en altura, es decir, calculo el peine de fuerzas. Es esquemáticamente lo mismo. Sí. Una pregunta. ¿No dijiste solamente que tenemos que calcular los periodos con el viejo? Claro, eso. Claro, bueno. Calculen todos los... A lo que voy, calculen completo, perdón, según 91, pero van a continuar con el práctico haciendo la distribución transnacional y torsional, tomando los valores que les haya arrojado la edición 2018. Ya van a ver que el coeficiente sísmico que les da con la edición nueva, le da 0,33 el coeficiente sísmico. Con lo cual el corte basal va a ser es un tercio del peso sísmico, el corte basal. Pero si ustedes siguieran trabajando con lo que les da la edición 1991, el coeficiente sísmico les va a dar 0,35. ¿Por qué? Porque ya les mencionó Castro las diferencias entre el espectro nuevo y el viejo, ¿no? Y las ordenadas y la pseudoaceleración. La pseudoaceleración del terreno. Bueno, por lo cual, ustedes van a dejar este cálculo correspondiente a la edición 1991 en forma aislada y a los hechos solamente de interpretación de resultados, cómo varía la densidad de muros. En este caso no nos ha variado, el práctico es idéntico. En cada dirección tiene la misma densidad de muros. ¿Cuál era el propósito? Recuerden, ¿cuál era el propósito de calcularlo con la edición 1991? Es que la expresión genérica me da un periodo mayor. El periodo que nos arroja la expresión nueva no está muy acertada o muy parecida a la realidad. El coeficiente sísmico se calcula en función de los parámetros del espectro, no en función del periodo, ya van a ver.
Entonces no les va a variar el resultado, pero si ustedes comparan los valores de periodo no les va a dar parecido. Ya lo van a ver cuando lo calculen. Cuando lo calculen me consulten. Bien. Pero no sé si se quedó claro. Todo lo que usen para el 1091, todos los resultados que obtengan con la edición 1091, si bien lo van a hacer completo, van a llegar hasta el corte basal y distribuir el peine de fuerza, va a quedar ahí. Para la torsión van a usar los valores correspondientes a la edición 2018. Bien, entonces hacemos para los dos reglamentos todo. El viejo y el... Todo. Jefe, es mucho Claro, y lo dejas trabajo. informado, pero cuando... No, si es una hoja, una carilla, no le va. No, dale, te estoy simplificando mucho la vida. Ahora pasemos al centro de masa y centro de rigidez. Bueno, le da peso sísmico. Ustedes calculan centro de masa y centro de rigidez. Ya calcularon peso sísmico acá en el apartado 2.5. Y bueno, finalmente, ustedes deberían haber hecho distribución translacional y torsional, es decir, la torsión, y ahí terminaría la entrega número 2. Anexando, obviamente, las plantas de estructuras ya corregidas. Pero bueno, les hago precio, ustedes van a tener que llegar hasta acá. Calcular el centro de masas, y bueno, el centro de rigidez no lo pueden calcular. Así que si quieren empecemos con eso. No sé si queda alguna duda. Así proyecto otra pantalla, lo que se respecta. Bueno, yo te voy a preguntar capaz del reglamento, porque ese no tengo idea. ¿Cómo? Perdón, no se escucha bien. Del reglamento viejo en estabilidad 3 no nos los han enseñado. Por eso, capaz que te pregunte de eso. Bueno, les envío el esquema de cómo se calcula. Claro, o sea, yo también la cursé con Berardi, o sea, el año pasado estabilidad 3 y el reglamento viejo ya no lo veíamos. Claro, yo lo hice con los dos. No es nada distinto, es lo mismo. De todas formas, ven que yo siempre les estoy pasando planillas para que vuelquen los datos en forma ordenada. Para esta parte, ustedes calculan el coeficiente sísmico expresando las fórmulas en Word. No voy a darles ningún formato. Les podría dar, pero no, trabajan un poco. Así que bueno, ya les voy a pasar algo para que se guíen. No es nada complejo, te juro que en una carilla yo resumo todos los datos, todos los cálculos para la edición vieja. Ya te lo paso. No se hagan drama por la parte vieja, yo se los paso eso. Pasemos al peso sísmico. Bueno. Yo a las 17 tengo que cortar, así que ya me apuro. Por ahora la tarea de ustedes es muy sencilla. Tienen que calcular centro de masas y pesos para cada nivel. Entonces, empecemos con eso. A ver si se comparte la pantalla. Avísenme cuando se esté compartiendo. Ya. Ahí está. PowerPoint. Bien, sí. Sí, ahí se ve el peso sísmico. Bueno, ustedes ya tienen el proyecto, tienen los cortes, ¿cierto? Entonces, de ahí pueden determinar las alturas y, bueno, con las plantas, las dimensiones en planta, obviamente. Entonces, ahora lo que tenemos que calcular es cuál es el peso sísmico, no va a ser el peso total. Nosotros ya sabemos que tenemos cargas permanentes más cargas accidentales, es decir, el valor de sobrecarga que se estima en cada ambiente o según el destino de cada local. Por lo cual, el peso en cada nivel va a ser la sumatoria de todos los pesos estructurales y no estructurales correspondientes a carga permanente. Es decir, ahí vamos a tener en cuenta pesos de volúmenes de hormigón,
de muros portantes en la planta de muros resistentes también los tengo que considerar ante pecho y hay dinteles también. Y bueno, vigas de dintel, vigas de encadenado, todo lo que aporte masa y sume a la fuerza sísmica, yo debo considerarlo. Podrían ser casos más abarcativos. Si yo tengo sobre la losa, no sé, equipos pesados, ya sé, si se corresponde a una industria, qué sé yo debería tomarlo ya también, pero eso corresponde a valor de sobrecarga. Es decir, todo lo que me aporte más va a ser el peso, por ejemplo, acá, planta baja, va a ser la sumatoria de todos los pesos o valores de carga permanente más la sumatoria de este factor F1, que es el factor de simultaneidad para sobrecargas de uso accidentales, están en función de la probabilidad de ocurrencia de esa sobrecarga. Si es reducida, se actúa excepcionalmente, o si es muy probable que cuando se origine la fuerza sísmica, esa carga está actuando al 100%. Entonces, si ya recuerdan con Castro, vimos que vamos a optar este valor 0 para losas de techo, ya que solamente la sobrecarga está actuando con fines de mantenimiento. Luego, en las losas sobre planta baja o losas entre piso, vamos a usar 0,25. Y bueno, para la losa de tanque, posiblemente es muy probable que los tanques estén llenos, por lo cual vamos a tomar el valor de 1. Aquí está. Entonces, eso anótenlo, vamos a usar 0, 0,25 y 1. 0 para losas de techo, 0,25 losas entre piso y 1 losa de tanque. Si se fijan, esta expresión D más la sumatoria de F1 por L, el L solo actúa en las losas. No hay otro volumen que esté afectado por un valor de sobrecarga. Por lo cual solo actúa en losas y solo vamos a usar estos tres coeficientes, 0, 0,25 y 1. La nieve la descartamos, ya que el valor para San Juan son 30 kilos por metro cuadrado y el factor F2, como ven acá, sería 0,7, cubiertas horizontales, serían 14 kilos por metro cuadrado. Entonces, es despreciable. Por lo cual, esta expresión se simplifica y queda el primer término y el segundo. Todo esto lo vamos a ir plasmando para cada volumen en las planillas que les pasé. No sé si han podido ver las planillas que les pasé correspondientes a peso sísmico. Con este encabezado. ¿Las han visto? ¿Alguno? No, no lo hemos visto. Yo por lo menos. ¿Verdad? No, todavía no. No la Es el que ha enviado recién. No, las envié antes de ayer. Bueno, al margen. Son estas. Son un poco distintas, pero en pocas palabras son estas. Tenemos dos planillas. Y por favor, háganlo así. Porque me pasaba que en años anteriores tenía que corregir 6 hojas para planta baja y 6 hojas para planta alta. Era un poco el volumen de datos poco manejable, digamos. Entonces, la forma en la que quiero es que se exprese de la forma más sintética posible y así uno puede tomar rápidamente una comparación. Entonces, el esquema es el siguiente. El encabezado es este. Hacemos referencia al nivel en que estamos calculando el peso sísmico. Bueno, no le voy a decir la expresión nivel. Hasta acá. Este es el corte del edificio, vamos a cuenta. Las dos masas van a estar concentradas, o es decir, el peso de cada nivel va a estar concentrado a nivel de losa. ¿Por qué? Porque reúne un gran porcentaje del peso del nivel. Entonces, a la altura 3 metros, es decir, a la altura medidas del plano de fundación o nivel de terreno, hasta el eje de la losa de entrepiso, tenemos la altura para el nivel 1. Esto lo estoy diciendo para el peine fuerte. Acá tenemos 3 metros. Yo creo que si ustedes lo miden en el corte, les va a dar 2,90. Por eso les decía, simplifíquenlo. 3 metros para la altura del entrepiso
y 6 metros para la altura de losa de techo. Entonces, nosotros vamos a considerar la semialtura del nivel planta baja más la semialtura del nivel planta alta. Todos los volúmenes que estén comprendidos entre esta franja sombreada en rojo va a ser la resultante del peso de planta baja. Lo mismo para planta alta, pero si ustedes ven, acá tenemos la semialtura solo del nivel planta alta. Y vamos a sumarle todos los muros correspondientes a cornisas, o babetas, digo yo. El parapeto este tiene una altura de 40 centímetros, no tiene más. Y bueno, por otro nivel, por otro lado, uno tendría que analizar la estructura emergente si puede considerarla concentrada a altura losa de techo o si bien actúa ya como una tercer masa. Yo cuando digo masa hago una simplificación o una idealización de esto como un péndulo de 3 masas, digamos. O 2, si es que puedo analizarla así. ¿Cómo hago esa evaluación? Bueno, acá abajo. Yo cuando obtenga el nivel, el peso correspondiente a la estructura emergente, lo compararé el cociente peso estructura emergente sobre la suma de estructura emergente más planta alta, me va a dar un valor. Si eso es menor al 25%, estoy en el segundo caso, que yo puedo incluir. Si ya es mayor al 25%, este cociente, ya debo analizarlo como una masa, una tercera masa elevada a una altura 690 o 680 sería. ¿Se entiende? ¿Podrías repetir, Pepe? ¿Se entendió? Bueno, ustedes van a calcular los pesos para los 3 niveles. ¿Sí? Acá te lo voy a explicar así mismo. Yo tengo acá, la primera hoja corresponde a todos los pesos, a los pesos de todos los volúmenes que están contenidos en esta franja roja correspondiente a planta baja. Esto de las franjas me entendieron, ¿no? La semialtura, ¿eso se entiende? Este gráfico, hasta acá me siguen. Bueno. ¿Puedo repetir Pepe, por favor, las distancias que se toman, por favor? Las alturas. No se escucha, Sánchez. Claro, o sea, las alturas, digamos, la mitad de la losa de planta. ¿Me escuchás? ¿Me escucha? Ah, bien. Sí, ahora sí, mirá. Vos tenés altura libre, nivel planta baja, 2,60 metros, ¿cierto? O sea que la mitad es 1,30 metros. La mitad de 1,30 metros más 20 centímetros de espesor de la losa, más la mitad de la altura del segundo nivel, planta alta, perdón, tenés 1,30 metros más. O sea que todo esto tiene 2,80 metros. ¿Se entiende? A ver si puedo rayar. Todo esto tiene... Vamos con el Z acá. ¿Se entiende? Porque esto es 1,30 metros. Perfecto, ahí sí. Y acá tengo 0,20 y 1,30 metros. Acá, para la altura de los volúmenes correspondientes a planta alta, voy a tener 1,30 metros, 20 centímetros y 0,40. Entonces las alturas son estas. Acá tenemos 1,90 metros y 2,80.
todo el peso que está para acá, por debajo de la semi-altura del nivel planta baja, se transmite a la fundación. Y en ese caso, la estructura emergente, ¿cómo sería? Luego, O sea, digamos, esos 40 centímetros del parapeto la estructura ahí, emergente la vas a considerar. entraría en parte. Claro. No, eso sí. Eso te va a pasar solo con los muros 2 y 3. Esos 40 centímetros se los vas a llevar a la estructura emergente. Solamente a él. No lo vas a considerar en planta alta. ¿Entendés? Ya te das cuenta que después vas a considerar los dos niveles como uno solo. O sea, las dos estructuras como una sola. Porque el cociente peso estructura emergente sobre la suma de estructura emergente más planta alta te da menor al 25%. Entonces vas a estar en este caso, donde vos puedes combinar las alturas y considerarlo como un solo nivel. Distinto sea si esta estructura emergente ya es muy grande, es otro nivel, donde el peso ya supera el 5%, entonces vas a pasarlo a considerar como otra masita u otro peso en el péndulo. Pero en este caso no te va a dar, te va a dar este. Perfecto, José. ¿Entiendes? Entonces, esta es la comparación que tienen una vez que ustedes tengan los tres pesos, planta baja, planta alta. Sí, sí. Te escucho. José, no sé si soy yo o te escucho muy, muy cortado. Díganme, la verdad que no sé. Yo te escucho bien, pero con delay. Díganme por el grupo, si me escuchan bien. Claro. Yo también te escucho bien, pero con delay, o sea, es como que todas las cosas que la decís un par de segundos tarde llegan. Claro, voy desfasado con la presentación, decís vos. No, pero sí, se escucha bien. Está pasando que tengo mal internet, ya lo he reiniciado y todo. Pero sí, se escuchaba bien. No puedo hacer más que... La verdad que no puedo hacer nada. Bueno, entonces mi internet. Bueno, disculpa. Entonces sigo. ¿Se quedaron en algún lado o puedo continuar? Quiero pasar las planillas. No entendí bien eso de sumarle los 0,40 a la estructura emergente, ¿eso por qué? Bueno, mirá, si vos te acordás de la planta de muros resistentes, nuestra estructura emergente, a ver si puedo rayar, ¿qué pasó? Nuestra estructura emergente está soportada por los muros 2 y 4. Cuando estés calculando el peso de la estructura emergente, va a ser todo este volumen. O sea que los 40 centímetros correspondientes al parapeto no existen, porque en realidad el parapeto existe en el perímetro del edificio. Y los muros 2 y 3 están en el centro, o sea que no los puedes llamar parapeto. Los parapetos se los atribuís solo a planta alta. Eso Cuando me estés en confundía. la estructura emergente, el valor que debes considerar es del nivel de losa de techo para arriba. De aquí para arriba es estructura emergente. ¿Se entiende? Sí, me confundí. Yo esta presentación se les voy a pasar. Lo que está sombreado en rojo. Es que acá he hecho un rectángulo que está superpuesto y esa parte gris que se da atrás no va. Pero miren, acá lo que está sombreado en rojo, ustedes lo van a atribuir a estructura emergente o planta baja. Lo que está en un grisáceo es planta alta. ¿Bien? Andrada, ¿me escuchás? Sí, todo perfecto. Bueno, entonces sigo con los encabezados. A ver, estas dos planillas es lo que van a presentar el viernes. El viernes, a más tardar a las 12 o a las 15, si quieren, lo pongamos a las 15.
A las 15 horas ustedes me tienen que enviar estas dos planillas que resumen, por un lado, las coordenadas del centro de masa para cada nivel, planta baja y planta alta, y por otro lado, el peso sísmico de cada nivel, donde acá, miren, yo tengo acá peso de estructura emergente y peso de planta alta. Como este cociente es menor al 25%, puedo analizarlos como un solo nivel, por lo cual ahora subo. Estos valores no son los del proyecto, no se guíen por esto. Bueno, ¿y cómo llego al peso sísmico de cada nivel? Tengo que hacer la suma de, como yo les dije, todos los elementos estructurales y no estructurales, para lo cual tengo que discretizar muros por un lado, muros resistentes y los que no lo son, ya que no cumplen con los requisitos o condiciones para ser considerados como muros resistentes. Por ejemplo, esos muros que son muy cortitos, que son de placar o de cocina, etc. Después tendré los muros 1 a 10. Después tendré las vigas de carga, de encadenado y de dintel. También tengo columnas de encadenado y de carga. Y bueno, después volúmenes menores, como son los volúmenes de antepecho y que estén por encima de la abertura. Es decir, volúmenes de mampostería correspondientes al dintel. Bueno, y al último, lo que mayor peso aporta, fíjense, son las losas. Entonces acá lo único que tengo que decirles cuáles son los criterios para tomar los volúmenes. Ustedes van a tener que tomar todas las dimensiones de borde a borde. Cuando yo digo borde a borde, es si el muro completo tiene 3,40 metros, el volumen de mampostería va a ser correspondido por la longitud 3 metros, ya que le resto 20 centímetros la columna de encadenado que está en un extremo y 20 que está en el otro extremo. ¿Entienden? A ver si les explico por acá. Acá está el proyecto. Fíjense, si este muro tiene acá una columna y acá otra, la longitud de ahí a ahí es la longitud que yo voy a tomar para la mampostería del muro 9. ¿Se entiende? A eso me refiero borde a borde, no de eje a eje como hemos tomado para tomar la densidad de muros. Bien, se entiende. Luego, entonces veamos. Tengo que ingresar en cada columna. Cantidad de muros, ya sabemos que tiene simetría, por lo cual hay muros que son 1, o que tengo 2 muros iguales, debido a que están a un lado y al otro lado del eje de simetría. Pongo la cantidad, pongo las dimensiones de X, de Y, de Z, es decir, según eje X, según eje Y, según altura. De X voy a hacer espesor o largo, según corresponda, muros orientados según dirección eje X o según eje Y. De Y, lo mismo. De Z, las alturas que les dije. Acá fíjense que yo tomo 2,60. Habíamos dicho que la altura del nivel es 2,80. Pero yo sé que tengo 20 centímetros acá que van a ser una viga de hormigón armado. Ya sea de encadenado o de carga. ¿Se entiende? O sea que el volumen de mampostería es este más este. Bien, perfecto. Fíjense que bueno, ahí tenemos 2,60. Después el peso unitario va a ser para mampostería 17 kN y para hormigón sigamos manteniendo esto de 24 y no 25. 24 kN no me parece desacertado, ya que 25 sería algo para hormigones, para un volumen de hormigón armado con una cuantía de acero mayor. En este caso estamos hablando de volúmenes de hormigón chicos, es decir, son secciones chicas de hormigón, donde la cuantía es chica. Por lo cual 24 no me parece desacertado, lo voy a seguir manteniendo. Entonces, los dos pesos unitarios que tenemos van a ser 17 y 24. Yo ya tengo dx por dy por dz, tengo el volumen. Por peso unitario tengo el peso. ¿Se entiende? A ese peso yo tengo que ubicarlo
a qué coordenada, las coordenadas del baricentro del muro, es decir, coordenadas de baricentro, según eje X y según eje Y, para lo cual yo debo plantar en mi planta arquitectónica un sistema de ejes, donde el origen va a pasar por el baricentro de la columna de encadenado que esté, bueno, me salió mal. El baricentro o el origen de los sistemas de ejes va a estar en el baricentro de la columna de encadenado 6, ahí donde estoy indicando en la planta, ¿se ve? Bien. No va a estar en la arista, va a estar en el eje. ¿Por qué? Me simplifica el trabajo. Porque cuando yo esté tomando la coordenada I del muro 6, yo ya sé que es 0. Cuando esté tomando esta, va a ser la distancia de eje a eje. Es más fácil y le simplifica tarea. Entonces, eso anótenlo. La columna, el origen de los sistemas de ejes para tomar las coordenadas está en el baricentro de la columna inferior izquierda. De todas formas, se los he anotado por acá, para que no se olviden. Acá dice, origen, centro y coordenadas, el baricentro de la columna de encadenado inferior izquierda. Considerar pesos de vía de Intel, bueno, ya lo dije. Bueno, todo esto tienen que hacerlo para los muros resistentes y los no resistentes, para todas las vías de encadenado, ya sean de carga, de Intel, o bueno, a carga vertical. Disculpa, Pepe, ¿qué Las altura vías de Intel las tomamos separé del muro? acá, porque son muchas. Podrían unir. Ya te das cuenta, vos mismo tenés que darte cuenta, vos tenés que ir imaginándote la construcción. A ver. Si quieren ver el resultado del peso, calculen un poco. No, mentira, a ver, si me grafica. Eso tenés que agarrar el corte e ir imaginando vos. Tenés que ir trazando. Bueno, no me está graficando. Imagínate. Esta es la semialtura del nivel 2. Entonces va a ser este volumen de mampostería para el muro, supongamos que este es el muro 7, ¿cierto? Tenés este volumen, pero acá se te interrumpe por la vía de encadenado superior y tenés este otro pedazo de muro. Por lo cual, para el nivel planta alta, la altura, es decir, la dimensión DZ del muro 7 es 1,30 m más 0,40. Total, 1,70 m. Solo para aquellos muros que tengan parapeto. Porque si yo ya estoy en el muro 8 o 9, tengo solamente 1,30 m. ¿Entienden? Y tú tenés que imaginártelo vos. Sí, dale, ya entendí. Para el muro 10 va a ser 1,30 m. Para el muro... Bueno, y así. Para el muro 6 es 1,70 m, porque tenés la cornisa. Después, bueno, el peso unitario, y bueno, con esto calculas el volumen. La coordenada I sub I vas a hacer el producto del peso del elemento por su coordenada. Y ahí calculás esta columna que yo tengo, producto W sub I por I sub I. ¿Por qué solamente calculo la coordenada I del centro de masas? Yo podría acá agregar otra columna y calcular la coordenada X. Porque la coordenada X está en el centro del edificio. Bueno, claro, eso me olvidé de decirle. El orden, acá está. Yo, ¿por qué sé que mi centro de masas está ubicado en algún punto sobre el eje de simetría? ¿Por qué? Porque tengo simetría de estructura completa. Ustedes se acuerdan de la clase Castro que significa simetría de estructura completa. Porque, para empezar, yo sé que tiene simetría geométrica o de masas, es decir, geométricamente simétrico respecto al eje Y. Puede que sea geométricamente simétrico, pero que las cargas sean distintas. Es decir, todas las losas que estén a la izquierda tengan un uso o un valor de sobrecarga mucho mayor que las losas que están a la derecha del eje de simetría. Pero eso no sucede, tengo simetría de carga. Y por otro lado, puede ser que las rigideces sean distintas, es decir, mis muros resistentes que están a la izquierda sean de hormigón armado y los que están a la derecha sean de mampostería.
Pero no, ya sabemos que son idénticos, por lo cual la rigidez es la misma. Si es la misma, las masas son las mismas. ¿Entiendes? Entonces yo cumplo las tres. Entonces tengo simetría estructural completa. Por lo cual concluyo que mi coordenada X del centro de masa va a estar a la mitad, perdón, mi coordenada X va a estar a la mitad de la luz en X, de la longitud en X del proyecto, o del proyecto arquitectónico. ¿Me entienden? Entonces yo solo me dedico a calcular la coordenada Y del centro de masas y la coordenada Y del centro de rigidez. Me ha tocado en prácticos anteriores, había grupos que calculaban las dos coordenadas y no tiene sentido, o sea, trabajaron un montón y encima les daba mal, no les daba el eje de simetría. Por eso yo ahora ya un poco les oriento cuál es el trabajo para que no trabajen de más y no trabajen mal. Ya saben qué tienen que hacer, calcular solo las coordenadas Y. Por lo cual estas dos columnas están referidas solo al centro de masas y específicamente a la coordenada Y. Va a ser el producto de W sub I por I sub I. Ese producto, si yo lo divido en el peso total del edificio, me da en qué coordenada debo concentrar todo el peso para que me dé el mismo producto total. Es decir, la sumatoria de los W sub I por I sub I me va a dar, por un lado, igual, si yo hago todo esto, a que si yo hiciera el peso total por la coordenada del centro de masa. ¿Entiendes? Dígame si sigo. Sí, perfecto. Sí. Pepe, esa distancia ni era la distancia que hay en el eje Y en referencia a lo del centro de nuestro muro, ¿no es cierto? O de nuestro elemento. Claro, por ejemplo, si vamos al muro cualquiera, para cualquier muro, para cualquier elemento, es decir, columna, losa, lo que sea, esa distancia I sub I es esta. A ver si puedo rayar. Ya dijimos que mi eje es mis orígenes. Espera que no me está... No se dibuja, ¿cierto? No. Ahí está. Bueno, me salió mal. Mi eje X pasa por acá. Entonces, yo tomo mis coordenadas I sub I, así. Esta es mi coordenada I sub I para el muro 4. Esta es mi coordenada I sub I para mi muro 9. Perdón, 1. Para el muro 9 es esta, la mitad de la longitud interna, me da el baricentro del muro. Esa distancia hacia el origen me da la coordenada I sub I, muro 9. Lo mismo para X, pero para X es más fácil, porque tengo esto nada más. Esto. Y para elementos viga y columna, pues, ya lo mismo, ¿no? Para columnas, yo les he simplificado bastante. Si ustedes ven las tablas, las planillas que les he enviado, perdón, yo agrupo las columnas a esta altura. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 columnas. Entonces yo concentro 9 columnas a esta distancia. Después concentro, qué sé yo, 5 columnas a esta distancia. 5 columnas a esta distancia. 8 columnas a esta. Entonces al final hago 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 planos de columnas y tomo solamente 9 distancias, ¿me entienden? Ya van a ver en las planillas que les he enviado, no les proyecto acá las planillas esas. Fíjense.
La estoy haciendo muy larga, pero para que trabajen bien y poco. Ven que acá dice anexo, perdón. En columnas. Fíjense en el ítem columna de encadenado, columna de carga. Acá. Acá dice anexo. ¿Alguno creía que sí? No está bien, pero sí. ¿Dónde está marcado? ¿Perdón? No se alcanza a ver. Pero sí veo dónde estás apuntando. Bueno, sí, tenés razón, capaz no se alcanza a ver. Bueno, ahí dice anexo. Cuando abran las planillas que les he enviado, hay una planilla que se dice que tiene como título anexo 1, y es lo que yo les menciono. Dice, plano 1, 2, 3, 4, 9. Cantidad de columnas en el plano 1, 9. ¿A qué distancia? 940. Y así. Entonces, todo este producto W sub I por I sub I está referenciado a la planilla anexo 1. O tabla anexo 1. Entonces, eso lo pueden hacer para cualquier elemento. Para las losas también. Yo tengo 2 losas L1 a la distancia C70 de la coordenada del origen. 4 metros 86, losas 2, y así. Pero acá la única forma es que opten, o sea, tenemos que coincidir en el peso sísmico para empezar. Vamos a adoptar una tolerancia más o menos el 3% de mis resultados. Entonces yo les tengo que dar cuáles son las pautas que yo he seguido para que ustedes más o menos apunten al mismo resultado. Yo ya les dije, mis longitudes las he tomado de borde a borde. Mis alturas, como en la vida real, o sea, no hay nada que inventar. Cualquier volumen que se intersecta por un volumen distinto, listo, corto de medir la altura. Por ejemplo, los muros, ya les dije, cuando se intersecta por el encadenado, resto esa altura. En las columnas, a esas sí, vamos al corte. Díganme si se... Empiezo a hablar cuando ustedes estén viendo mi diapositiva del corte. Ya se ve, listo. Bueno, para este caso, fíjense, las longitudes de las vías encadenadas van a ser las mismas longitudes de los muros resistentes, de borde a borde. ¿Se entiende? Esta va a ser la longitud de la vía de encadenado superior. El volumen que está en el muro... Perdón, Pepe, pero en la viga 9, sí. la vía encadenado 9 es más larga que el muro 9. Por ejemplo. No, pero ya vas a ver. Déjame terminar, yo después te lo explico. Por otro lado, sumo los dinteles y todo lo que no está por encima de los muros resistentes. Ya. Este ejemplo, pasa que no se ve nada, pero cuando yo les mande la presentación van a ver. La longitud que yo puse para el muro 1 es 374. La longitud de la vía de encadenado 1 es 374. Y ustedes me preguntan qué pasa con las longitudes que están por encima de las aberturas. Eso lo pongo acá. En dinteles o antepecho si es que tiene antepecho. Es muy fácil esto. Ya van a ver cuando puedan leer los números, se van a dar cuenta. Pero lo que les estoy dando las pautas es para que coincidamos. Anótenlo, porque no se lo voy a decir. Vayan anotando. Muros, ya les dije, las dos alturas. Era 2,60 metros para la planta baja y 1,30 metros para la planta alta. Aquellos muros que tengan parapeto les sumas 40. Dígame cuando siga. Bien. Las losas de borde a borde interno, a las longitudes que han puesto ustedes en las planillas de losa, les restan 20 centímetros a cada dimensión y van a llegar a las longitudes de borde a borde interno, es decir,
Si el ambiente tenía como luz libre 340 por 320, listo, esa es la dimensión de la losa. Ahora, lo único que me queda es decirle las columnas. Sé que tiene que dimensiones en planta 20 por 20, es decir, de X y de Y valen eso. Acá y acá tengo 0,20. Lo único que me complica es la altura. Este es el único valor complicado para determinar si es que no sigue mi mismo criterio, mi criterio. Fíjense. Perdón, que estoy comiendo mientras. Las vidas encadenadas, yo les dije que van. Sánchez, troncaste. ¿Entendiste por qué yo tomo la misma? Entendí, lo que pasa es que en estabilidad 3 lo hacíamos un poquito diferente, por eso quería preguntar nomás. O yo no me acuerdo. No, eso sí. Sí, bueno, yo vi el año pasado, por eso. Bueno. Pasa que este año no han cursado la estabilidad 3. Sí, lo sé, por eso no digo nada, solamente te estaba preguntando. Claro. No, o sea, al final es un criterio. Pero es que fíjate que yo he logrado la forma de contemplar todos los volúmenes. Lo único que yo no estoy tomando de volumen correspondiente a vida encadenada son la fracción del cubo que queda en los nudos. ¿Se entiende? Bien. ¿Alguno que me diga que sí? Sí, perfecto. Entonces, a este volumen yo se lo atribuyo a la altura de columnas encadenadas. Va a ser aquí y va a estar acá la otra semi-altura, ¿se entiende? Entonces, la altura de columnas encadenadas es 2,80 metros. Porque tenía 2,60 metros de acá a acá y le sumo los 20 del espesor de la losa. Entonces, la columna encadenada para planta baja es 2,80 metros. Y en planta alta es 1,30 metros más 0,20. Todo el parapeto dado de mampostería, y exclusivamente de mampostería, ya que son a lo sumo 3 hiladas de ladrillo. Tienen 40 centímetros. Entonces, ¿anotaron todas las alturas? En esa columna, entonces, no tenés en cuenta el parapeto aparte o... Claro, el parapeto lo dedico a que sea exclusivamente a mampostería. Ajá, bien. Pepe, Y fíjate que me da que vos dijiste que las columnas en planta alta es 1,30 más 0,20. Pero esos 0,20 no serían vigas. como yo te dije, yo la viga, lo que hago para trabajar menos en las planillas, yo ya tengo las longitudes de muros resistentes. ¿Entendés? Y esas longitudes de mampostería son internas, de cara interna de columna a cara interna de columna. ¿Entendés? Es de acá. Ya entendí. Ya está. Entonces, a ese volumen que queda en el nudo se lo lleva a la columna. Miren, si más o menos siguen mi criterio y en algún momento se escapan un poquito del valor, el error de comparación no va a superar el 3%. O sea, si más o menos ustedes siguen las instancias que les acabo de decir, el peso sísmico que les dé a ustedes va a ser más o menos parecido al mío. Entonces se lo voy a dejar pasar. Distinto es que varíen un 10%. Un 10% quiere decir que en algo se equivocaron y les pediré que lo corrijan. Bien, José, las vigas van de cara a cara, digamos. Claro, de borde a borde. De borde a borde. De borde interno de columna al borde interno de columna. Bien. Lo que vos prolongás en altura son las columnas encadenadas. Esto mismo aplica para los dinteles. Vos fíjate. Si copian años prácticos del año pasado, yo a ellos les hacía una simplificación. Pero no lo vamos a hacer más. De que todo el dintel fuese un dintel colgado
¿Por qué no escribe? Supongamos una ventana que hubiese sido así, más grande. Bueno, esa es la ventana nada más. Una carpintería está... Sí, una carpintería. Lo que hacíamos antes con el dintel era asignar a todo este volumen que está por encima hormigón armado, es decir, simular que fuese un dintel colgado. Pero no, lo que hemos hecho, Castro me dice que no, que lo calculen discretizando la vía de encadenado por un lado. Esta va a ser la vía de encadenado. Va a tener peso unitario 24 kN/m³. Y luego, las 2 o 3 hiladas que quedan de ladrillo, acá arriba, peso unitario 17. Así tienen que discretizar dos volúmenes y los pesos unitarios. ¿Se entiende? Entonces, para el dintel, la primera sería una viga de encadenado y o sea, de 24 y bien. Ya van a ver las planillas que les he enviado, que ya les he creado todas estas secciones, o sea, tenemos muros, vigas, columnas encadenadas de caca. Hasta acá no hay problema, todo fácil y sencillo. Después, acá se abren más columnas, más filas, perdón, más renglones, correspondientes a dinteles de hormigón armado, después al volumen de mampostería correspondiente al dinteles y antepechos. Uno podría combinar esos dos volúmenes. El volumen de mampostería que está por encima de la abertura y que está por debajo, lo puedo combinar y poner una altura resultante, es decir, la dimensión de Z va a ser 40 centímetros más el antepecho que 1 metro, por ejemplo, 1,40 m. Eso imagínense ustedes, tampoco debe ser tan exigente. Mientras ustedes me arrojen un valor de peso sísmico acertado, yo voy a evaluar, miren, lo único que voy a mirar de esta planilla va a ser este valor de peso sísmico y las coordenadas. Todo lo que ustedes hicieron adentro no me importa. Sí les estoy dando las pautas para que lleguemos a buen puerto, pero si lo quieren hacer de múltiples formas y llegan al mismo valor que yo, o parecido, ya está. Pepe, el valor que vos tenés para que nosotros comparemos, ¿lo pasás en las planillas ya puesto o dónde? No, no comparemos cuando lo hagamos. No, no digo la planilla de eso, sino en un PDF, no sé, a algún lado. No te paso nada, te paso la planilla vacía con los pesos unitarios. Yo al momento de corregir voy a ver mi peso sísmico. No, que si te lo paso de antemano, listo, vamos a copiarlo. No sé a qué te estás refiriendo, capaz que te estoy bueno, sí, está bien. No, en mi caso no voy a copiar, pero bueno, sí, no hay problema. De última, pasarnos el peso que te dio, ese valor nomás, y nosotros vamos corroborando si estamos mal o bien. Vale, si cuando ustedes hayan calculado algo me dicen y yo les digo sí o no. No les voy a decir de antemano. Ustedes cuando calculen me dicen, mira, me dio 3.000, bueno, no, a mí me dio 2.000, fíjate. Bien. Dale. Eso para el viernes. Ajá, eso. O sea, ustedes para el viernes, ¿qué tienen que hacer? Para este viernes. Para el viernes ustedes tienen que hacer. Para el próximo viernes, ¿por qué? Porque yo voy a obtener como resultado de ustedes 10 valores de peso sísmico. Bueno, en realidad ustedes me tienen que entrar hasta el corte basal. O sea, voy a obtener 10 valores del corte basal, 10 valores de peines de fuerzas, 10 valores de pesos por nivel, es decir, planta baja y planta alta, y 10 valores de coordenadas de centro masas. Lo que yo voy a hacer es tomar un promedio con esos 10 valores. Con ese promedio voy a ingresar mi planilla de torsión, voy a calcular los cortes de diseño en cada muro, y eso va a ser la planilla de torsión que ustedes deben adjuntar en esta entrega. ¿Se entiende? Es un poco consensuado, digamos. Yo de entrada les podría dar mi planilla de torsión con mis pesos, pero bueno, es eso lo que se ha adoptado. Que trabajen un poco ustedes primero.
que me den los valores de pesos, yo adopto el promedio y con eso les hago correr una torsión con los cortes de diseño. Ya que ustedes no quieren hacer nada, no quieren calcular la torsión, bueno, lo hago yo. José, Sí. una pregunta con los de Z de las vigas de carga y la viga de encadenado. Sí. Los valores de DZ están en el plano, o sea, no están en el plano de arquitectura, ¿cómo lo saco? Perdón, me he olvidado, claro, gracias. Me he olvidado decirles que, bueno, las vigas de encadenado ya sabemos que tienen 20 por 20. ¿DZ igual? Las vigas de encadenado tienen como altura 20 centímetros. Me estás preguntando, la altura de las vigas, ¿cierto? Exacto. Ahora, las vigas de carga B1 y B2, uno debería predimensionarlas para estimar los pesos. No podrían estar en el plano de arquitectura, ya que la altura de las mismas va a resultar de nuestro cálculo, ¿cierto? Es nuestra tarea, predimensionarlas y calcular la armadura longitudinal y estribos de las mismas. Entonces, es nuestra tarea predimensionarlas. Si bien podría, una vez que uno tenga ya la altura de la viga B1 y B2, debemos actualizar el plano de arquitectura plasmando en los cortes esta sección. Entonces, lo que uno tiene que hacer al principio es predimensionar la altura de las vigas B1 y B2. Nosotros ya tenemos la luz de cálculo de cada una. La mayor de las dos es viga B2, que tiene 4 metros. La viga B1 creo que tiene 3,70, si no me equivoco. ¿Si alguno puede confirmarme? ¿Cuál es la longitud o LX de L1? $370. Bueno, es esa luz de eje a eje o la luz de cálculo de la viga B1. Sí. Viga B1, 70. Viga B2, 4 metros. Sí. Bueno, entonces adoptemos una única altura para las dos vigas. La altura de la viga se puede predimensionar como la luz de cálculo sobre 10. Eso es lo que les respondió Castro por el grupo la otra vez. L sobre 10 cuando está simplemente apoyada o L sobre 12 cuando tiene empotramientos. Adoptemos L sobre 10, es más desfavorable, me da una altura de la sección de 40 centímetros. ¿Cierto? Bien. 4 metros, son 400 centímetros, y 10, no 40 centímetros. Entonces son esas alturas las que debemos, ¿se me salió la presentación? ¿O me siguen viendo? Debemos planillar en la planilla de pesos sísmicos. O sea que en la dimensión DZ de las vigas B1 y B2, se llega a leer acá, que dice 40. Bueno. No, pero bueno. Bueno, para vigas. Anótenlo por ahí. 40 centímetros. Solo para vigas de carga. Todas las otras secciones de hormigón correspondientes a vigas de encadenado y vigas de Intel van a tener 20 centímetros. Bien. Ya que son tensores, trabajan a tracción. A no ser una vía de Intel, deberíamos verificar la vía de Intel más larga, más favorable, que tenga mayor reacción de losas y mayor volumen de mampostería por encima, para ver si una vía de Intel convencional con 4 hierros del 8 verifica. Eso lo vamos a hacer en la tercera entrega, es decir, la próxima. Bueno. Y si el volumen influyera, es decir, si la altura de esa viga de Intel, o es decir, si no es más viga de Intel y pasa a ser una viga de carga, el volumen, la incidencia de ese volumen erróneo que hemos tomado no va a influir en el peso. Con lo cual eso es un parámetro despreciable, digamos, a esta altura del cálculo, que estamos calculando solamente el peso sísmico. Cuando ya en la tercera entrega dimensionemos la sección y la armadura que tiene que llevar cada elemento de hormigón armado, ahí vamos a precisar eso, digamos, con mayor detalle. Pero a esta altura no influye si una viga de carga o una viga de Intel
tiene un volumen más o menos chico, no me hace el peso. Ya que va a ser una viga de carga de 10.000. O sea, tenemos cuántas vigas encadenadas y una sola viga de carga no va a aumentar. No influye. Lo único que puede variar es la vía de Intel que está sobre esta abertura, enfrente al sillón. ¿Se entiende? Esa va a ser la vía de Intel más larga o más desfavorable. Debemos verificar esa sola y ver si con 4 hierros del 8 y una sección de 20 por 20 verifica. En caso de que no... ¿En dónde, perdón? Que no se ve dónde apuntar. Esta. Fíjense que los dinteles tenemos 3 tipos o 3 anchos de carpinterías. Este que es 1,50 m, 1,20 m, 1 metro, y bueno, este creo que es 2 metros. ¿Están viendo la carpintería que estoy hablando? Sí. ¿La ventana? Sí, sí. Ahora bueno, sí. Sí, es 2 metros eso. Esa vía de Intel tiene la longitud de la luz de cálculo más desfavorable de todas las otras. ¿Se entiende? Porque 1 metro no, 1,20 m no. 2 metros va a ser la única viga de Intel que vamos a verificar, a carga vertical. Bien. Si me da una sección de hormigón 20 por 20, listo. 4 del hierro del 8, ya está. Bueno, quedó claro más o menos cómo llenar las planillas. Al final del cálculo, ustedes van a calcular el peso sísmico. Si ustedes hacen el cociente peso sobre superficie de la impronta, del nivel, ustedes pueden sacar un peso unitario, es decir, 1 tonelada por metro cuadrado o 10 kilonewton, 11 kilonewton por metro cuadrado. Yo sé que en estabilidad 3 han adoptado algo así, ¿no? Un valor unitario o calcular el peso bien a partir de volúmenes discretizados. ¿Cómo lo hicieron? ¿Adoptando un unitario o Adoptamos un unitario y lo multiplicamos por el área, digamos. Claro, bueno, eso es muy válido una vez que uno ya tiene en su memoria los valores de pesos unitarios. Porque, ¿qué pasa? Yo acá tengo, estos son 11 kilonewton por metro cuadrado. Lo he expresado en toneladas, si quieren paso unos kilonewton. Bueno, las planillas que les paso creo que están en kilonewton. Cuando calcule un proyecto similar, no calcularé. No voy a calcular el peso sísmico de una manera tan rigurosa. Yo aplico el valor unitario por superficie y obtengo el peso de nivel, que así se hace. Pero bueno, uno tendría que obtener pesos unitarios o unos índices para distintos tipos de construcciones, es decir, techo de madera por un lado, construcción con una altura similar pero con losa, tendré este índice. Si fuese techo de madera tendré 7 kilonewton por metro cuadrado o 0,7 toneladas por metro cuadrado, ¿se entiende? Pero uno tiene que ir recordando esos índices. Y para recordarlos primero tiene que obtener un cálculo a partir de esto. Entonces, lo que se pretende con este cálculo es que ustedes lleguen a obtener ese índice o ese valor unitario. Que no lo saquemos de la galera, que vean cómo es el procedimiento para obtenerlo. Entonces, lo que estamos tratando es de que calculen los volúmenes de la forma más precisa posible, la apliquen por el peso unitario y bueno, obtengan los pesos a nivel. Una vez que obtuvieron el peso a nivel, el índice y las coordenadas entre masas, les voy a pedir un resumen en forma separada las tablas, es decir, me presentan las planillas, primero la correspondiente al nivel planta baja, luego al nivel planta alta, donde en estas secciones hemos calculado también la estructura emergente. Miren, si quieren a la estructura emergente, desplazar a estas filas al final de la planilla. Es decir, losas, dejarlas a continuación de... Ya les voy a modificar las planillas luego. Estructura emergente que queda al final de la planilla nivel planta alta. ¿Se entiende?
¿Quién tiene el micrófono activado, perdón? Se escucha, no sé si alguno tiene el micrófono activado, puede desactivarlo porque estoy escuchando. Bueno, están viendo esta planilla que dice, esta diapositiva que dice informar en kilonewton. A continuación de las dos planillas resúmenes de cálculo, quiero que enuncien en el formato Word, en forma escrita, el resumen de los pesos, es decir, cuál fue el peso de la estructura emergente, cuál fue el peso de la planta alta, sin considerar la estructura emergente, el peso sísmico de la planta baja, del nivel planta baja. Entonces, esto me ayuda a que yo pueda revisar claramente, no tengo que andar buscando el valor. Y bueno, como resumen, ¿cuál es el peso total de la estructura? El peso sísmico de la estructura. A partir de ese peso sísmico, ustedes pasan a calcular los factores sísmicos, ¿cierto? Que ya les dije, van a calcular, bueno, todo lo que les dije, el corte sísmico, el corte basal y todo lo precedente, según el reglamento 103, parte 1, edición 2018 y edición 1991. Ya les voy a pasar cuáles son los pasos a seguir para el reglamento viejo. No son muy distintos al nuevo, o sea, el esquema es el mismo. ¿Hay alguna duda con las planillas? Todavía no las han mirado, yo sé que todavía no han visto lo que les he enviado. Fíjense, la otra cosa que me olvidé decirles en losas, ¿están viendo la planilla 5? La página que tiene título peso sísmico. Sí. Bueno, fíjense que acá, para la sección de losas, ya dijimos, luces X e Y de borde a borde. El Q es un Q asterisco, porque en realidad acá ustedes, si quieren crear más columnas, véanlo ustedes, este formato no es, pueden modificarlo, tendrían que hacer aquí QD, ETA, o F1, perdón, tendrían que crear 3 columnas, QD, luego una columna a continuación que sea el F1 y QL. Lo que yo resumo, ya que la planilla o el ancho de mi formato no puedo hacer más. Si yo hago zoom, ¿me ven? ¿Ven con zoom? Sí, sí. Bueno, no puedo hacer más. ¿Ven el asterisco que tengo yo acá? José, ¿no puede ¿Llegan a leer? la pantalla completa? No puedo agrandar más. Es que nosotros no lo vemos en pantalla completa, es el tema. Lo vemos como en una aplicación distinta que dice diapositiva siguiente, mostrar barra de tarea. Es muy raro. Ya sé que están. A ver ahora. ¿Ahora cómo lo ven? Perfecto, se ve bien grande todo y... Así lo he estado viendo yo siempre, pasa que estoy con 2 monitores. Estoy con 2 monitores y pensé que así lo estaban viendo ustedes. Bueno, perdón, para la próxima. O sea que ustedes siempre han estado viendo los otros. Bueno, ¿por qué no me avisan? Si yo les hice... Ahora está con Zoom, pueden leer. Estoy en losas. Sí, se ve bien. Bien, ahí se alcanza a ver el anexo que te decía que no se veía. Sí. Bueno, el Q asterisco, ¿lo ven? Ese Q asterisco tiene adentro el producto de, en realidad la suma de QD más F1 por QL. ¿Se entiende? Entonces yo resumo ese valor. Que en una planilla 2 está discretizado cómo se obtiene el Q asterisco para cada losa. Ya lo van a ver cuando les envíe la presentación. En realidad deberían haberlo visto. Ya lo deberían haber visto, pero bueno, cuando lo vean se van a dar cuenta. ¿Entienden cómo lleva ese valor Q asterisco? Ahí no van a tener que planillar
el Q de servicio ni el Q último. Va a ser el producto, porque la suma de QD más F1 por QL. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Bueno, no sé si queda algo por decir. Verifiquen las coordenadas del centro de masas. Miren, es muy sencillo verificarlas y a la vez muy acertado. Ustedes tienen la planta en AutoCAD, ¿cierto? Anótenlo. Con 3 pasos. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Sí, se escucha. Me quedan 4 minutos y se corta la llamada, pero es muy fácil. Esto es lo último que voy a decir. Una vez que ustedes obtuvieron las coordenadas del centro de masa, ustedes más o menos saben que la distribución del valor L de sobrecarga es más o menos uniforme. Todas las losas tienen 200 kilos por metro cuadrado, menos la losa 7, que es la de pasarela. Entonces resulta lógico que el centro de masa se desplace desde la mitad de la dimensión en I del proyecto un poco hacia abajo. Entonces, ¿cómo lo verifican eso? Váyanse a AutoCAD, generen un rectángulo que tenga como vértices la arista superior izquierda y la inferior derecha, es decir, toda la impronta del proyecto. Entonces, primer paso, crear un rectángulo. Segundo, comando, tipear el comando región y seleccionar el rectángulo que hemos creado en el paso anterior. Hacer clic derecho. Tercero, escriban el comando prop de propiedades, solo termina en la P, es decir, P, R o P. A continuación, y sin espacio, ponen F y S. Eso quiere decir propiedades físicas. Y seleccionan la región que hemos creado en el paso 2. Entonces ahí se les abre una ventana donde me da las coordenadas del centro de masas, X, Y y G, respecto al origen del centro de coordenadas. ¿Que dónde está el origen del centro de coordenadas? No sé. Entonces hay un paso intermedio ahí, el 2.5. Entre el paso 2 y 3, ustedes tienen que desplazar el origen del sistema de coordenadas de AutoCAD al vértice de la columna inferior izquierda, como yo les dije. ¿Se entiende? Entonces, esta es una manera rápida de verificar las coordenadas de centro de masa que hemos calculado con la planilla y ver si hemos hecho algo más o menos acertado. En este caso es un rectángulo perfecto, pero bueno, puede ser que la planta no lo sea, y en vez de calcular las coordenadas de centro de masas, uno las calcule según la distribución de las losas. Como ustedes recién vieron, para determinar el peso sísmico, más adelante, no van a hacer todo esto. Van a adoptar el unitario por la superficie. ¿Y cómo van a hacer con las coordenadas del centro de masas? Lo mismo. Van a hacerlo a partir de AutoCAD. No van a ponerse a calcular los volúmenes por la distancia al baricentro. ¿Se entiende? ¿Me han seguido más o menos los pasos y los comandos? Sí, sí. Sí. Bueno, es esa la verificación rápida que pueden hacer una vez que ustedes hayan obtenido las coordenadas X e Y del centro de masas. La coordenada X ya sabemos que no hay problema, va a ser la mitad de la luz de la longitud de borde a borde, de eje a eje. ¿Cuánto fue? 1560 creo que fue. LX. Sí, creo que sí. Bueno, entonces la mitad es 180. La coordenada X del centro de masa es 180 y me cae sobre el eje del muro 10. Bueno, no sé si queda alguna duda. Todo esto de torsión se los puedo dar, pero se los voy a dar cuando ya les muestren la planilla de torsión con sus resultados. Así que espero los valores de centro de masa, peso sísmico y corte basal para el viernes. Yo en función de eso actualizo mi torsión con sus valores promedios y nos reunimos. Sería para el viernes 2. Tiene que ser el sábado. Viernes 2. Para este viernes. Sí. No, para este viernes. La entrega es el martes próximo.
Bien, entonces, La entrega es el martes. martes 29 y para este viernes el análisis de peso al menos te tenemos que tener listo. Claro, ustedes este viernes me van a informar esto. Y hasta acá termina su trabajo, porque la entrega número 2 se ve completada cuando ustedes adjuntan la planilla de torsión que yo les voy a facilitar. Es decir, que no van a tener que trabajar más. Una vez que ustedes me entregan el viernes, yo lo único que paso a hacer es entregarles un anexo a la entrega número 2. Ustedes solamente la adjuntan y ya queda completada la segunda entrega, pero nada más. No van a tener que trabajar del viernes al lunes. Yo en el transcurso del fin de semana, o si puedo el viernes mismo, les paso esa torsión y queda completada la entrega, pero no es que no tenga que trabajar más. ¿Se entiende? Bien, entonces para este viernes sería. Sí, para este viernes los estoy apurando en cierto sentido, pero el trabajo es corto. El trabajo es muy sencillo. Si se fijan, son 2 planillas y el cálculo del coeficiente sísmico. Vayan avanzando con lo que puedan. Yo en el transcurso de hoy o mañana les paso lo correspondiente a la edición 91 del 103. Se los puedo pasar ya. Si queda alguna duda por el grupo, me consultan. Y bueno, lo relacionado a la entrega número 1, por favor, un solo grupo, envíen las 3 planillas de losas, de reacciones puras, solicitaciones últimas y de armaduras. Lo mismo podemos hacer con las plantas. Envíen las 4 plantas y vamos verificando en forma grupal. Bueno, sin más que decirle, nos vemos. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Chao. Chao, gracias.